pues bienvenido aquí a Interprotección y a nuestro webinar. Francisco, pues, aparte de ser un gran amigo mío, es mi doctor. Hace mucho que no voy a verlo porque gracias a Dios he estado bastante saludable. Entonces, ya lo extraño. Y pues Francisco está al frente de toda pues, la lucha y de todo lo del coronavirus por parte del Hospital ABC. Si lo siguen en Instagram, pues la verdad está súper activo con muchos temas. Es muy bueno estarlo escuchando, viendo, dándole seguimiento, y en lo que lo podamos apoyar y ayudar, pues cuenta con todo nuestro apoyo. Y pues te diría, Francisco, ¿qué nos platicas? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo va el país? ¿Cómo ves los hospitales? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno? ¿Cuáles serían tus puntos de vista? Bueno, mira, primero gracias yo también te considero mi gran amigo y qué bueno que no vienes ahorita porque ahorita no está muy bonito por acá. Espero que no me vengas a visitar en un rato. Bueno, mira, la cuestión es muy compleja porque, como pueden ver, esta es una enfermedad nueva y los pues, científicos seguimos dando un poquito de ensayo y error en muchos de los aspectos, y uno de los aspectos que más les interesa a ustedes es el aspecto de cómo prevenir y cómo abrir, porque pues todos sabemos que prevenir, la mejor manera de prevención es encerrándonos en casa y no salir, pero pues eventualmente eso tiene que dejar de pasar porque pues no podemos vivir así toda la vida. Y lo que preocupa un poco es que los países que empiezan a abrirse empiezan a tener como pequeños brotes. Ya vieron lo que pasó en Corea, ya vieron lo que pasó otra vez en Wuhan, y ahorita les explico cuál es mi versión en cuanto a esto. Evidentemente es una enfermedad pues, de características mundiales, es un virus nuevo, toda la humanidad somos sensibles mientras no desarrollemos inmunidad, y la inmunidad la podemos desarrollar de dos formas, enfermándonos y curándonos, o a través de una vacuna, la cual pues falta tiempo para tenerla, por lo menos no la vamos a tener aquí antes de principios del año que entra. Entonces, pues sí es una situación compleja. Ahora, hay dos curvas que podemos ver que ocurren en los diferentes países en donde ha ocurrido la infección. Una es en donde pues no se toman medidas de contención adecuadas, Italia, España, y pues evidentemente México, una ciudad como Nueva York, en donde la enfermedad llega, se empieza a diseminar, y cuando empiezan a hacer las medidas de contención, ya la enfermedad se diseminó en la población, y entonces tienes dos situaciones. Una es que tienes muchos enfermos al mismo tiempo. De esos enfermos, de los que presentan síntomas, 20% de ellos requieren de estar en un hospital, y la mitad de los que llegan a un hospital, o un poquito menos de la mitad, requieren terapia intensiva. ¿Qué produce eso? Pues una saturación de los sistemas de salud, colapso, y empiezan a saturarse los hospitales. Por el otro lado, lo que ocurre también es que hay muchos enfermos, el 80%, que se van a curar. ¿Y cuál es la ventaja de que ellos se curen? Que tienen inmunidad. Entonces, la ventaja de tener un pico fuerte de infecciones, el mejor ejemplo que pueden leer es Suecia. Suecia lo que dijo es que se infecten los que se tengan que infectar, tratemos y salvemos a los que podemos salvar, y los que se van a morir, que se mueran. Y ahorita, entonces, ellos están reabriendo con una inmunidad alta, pero pues el costo fue importante. Ahora, estamos hablando de un país en donde no hay sobrepoblación y tienen buenos sistemas de salud. Lo mismo está ocurriendo en México, pero con un sistema de salud ya colapsado desde antes, y en donde pues hay la versión gubernamental sigue habiendo camas, pero sí, pues sigue habiendo camas en el hospital del IMSS tú las traes y pues nadie se quiere ir ahí. Entonces, lo que está empezando a ver es que los hospitales buenos, tanto los hospitales privados como los institutos de salud, como Centro Médico Siglo XXI, como 20 de noviembre, como La Raza, todos esos hospitales están saturados. Y entonces la gente tiene que ir a buscar hospitales de segundo nivel, en donde pues el tratamiento es precario. Han tratado de abrir centros como el Centro Banamex o el centro del el Autódromo Rodríguez. El problema es no solamente es abrir camas, o sea, camas puedes abrir muchas, pero necesitas terapia intensiva. Y bueno, puedes traer ventiladores, pero necesitas intensivistas que manejen los ventiladores.
Entonces, la realidad de lo que está sucediendo en México es, primero, no sabemos cuántos casos hay porque el subsecretario López-Gatell trae un desmadre con los números, perdón, no hay otra forma de decirlo. Los números el 8 de abril eran 2,000 menos que los del 8 de mayo. ¿Por qué? Porque cambió de modelo y del modelo Centinela pasó a un modelo en donde nada más vigila a los que entran al hospital. Entonces, la verdad es que no tenemos la menor idea de cuáles son los números reales en México. Tan es así que nosotros habíamos calculado que el pico de enfermedad fuera el 8 de mayo y ahorita, del 8 de mayo para acá, hemos tenido una cantidad de pacientes nuevos impresionante. Entonces, se ve que el pico no ha llegado. El problema de no tener números afecta a 3 sentidos. No sabemos cuándo es el pico de la pandemia, no sabemos cuánto dura el pico de la pandemia y no sabemos cuál es el daño que va a dejar la pandemia. Entonces, en ese periodo estamos. Yo creo que ahorita la mejor idea es cuídense, quédense en casa. ¿Por qué? Porque si se quedaron en casa 50 días y salen ahorita, que es cuando mayor contagio está habiendo a nivel externo, pues es como si no se hubieran cuidado 50 días, lo cual es frustrante. ¿Cuál es la razón de esto? Pues que, insisto, no tenemos número y la otra es que el confinamiento que hubo en México fue muy, pues confínate si quieres y si no quieres no te confines y si tienes que ir a trabajar, pues ve a trabajar. O sea, las medidas fueron muy laxas, pues un 30-40% de la población no las guardó y entonces sigue habiendo transmisión comunitaria. Eh, la única ventaja de esto a la larga es que podemos tener una ola grande de infecciones y después pequeñas olas de infecciones en una segunda, tercera y cuarta ola de infecciones. ¿Por qué? Porque la población que va a haber subsistido o va a haber pasado o va a haber sobrevivido esta primera ola, pues va a quedar inmune. Y es ese punto en donde quiero enfocarme para ustedes, creo que es lo que les interesa. El segundo punto, ¿cuándo vamos a poder regresar a una actividad normal? Sí. Vamos a poder regresar a una actividad normal cuando un buen porcentaje de la población se inmune. Para eso, lo que vamos a necesitar son pruebas de inmunidad, pruebas de anticuerpos, lo cual ha sido otro problema con el gobierno porque no las ha autorizado COFEPRIS. Es decir, incluso ha cerrado varios laboratorios porque no quiere que se hagan pruebas de inmunidad. ¿Cuál es la razón? No la entiendo muy bien, pero me imagino que es porque en el momento que veamos pruebas de inmunidad, vamos a ver cuál es el número real de casos. Aunque podrían escudarse en que hay muchos pacientes que tienen la enfermedad y ni cuenta se dan y se llaman asintomáticos. Y según algunos modelos de Santa Clara, California y de Islandia, pueden ser hasta de 25 pacientes asintomáticos por cada paciente que tiene síntomas. Entonces, lo que tenemos que hacer es visualizar que pues, los siguientes 10 días, o sea, de aquí al 20 de mayo, probablemente sea esta meseta de pandemia que pensamos que vamos a tener. Y después, dependiendo del número de personas que sean inmunes, pues nos vamos a poder abrir. ¿Cuál es la sugerencia? Tener pruebas de inmunidad. Empezar a sacar a la gente que tiene menor riesgo en cuanto a la gravedad de esta enfermedad. Es decir, sabemos que esta enfermedad afecta más a mayores de 60 años, a personas diabéticas, a personas obesas, a personas hipertensas y personas con problemas de corazón y pulmón. Entonces, si tenemos pacientes o personas que trabajan en nuestras empresas que tienen esas características, a esos son a los que voy a tratar de que se reincorporen a sus actividades lo más tarde posible o cuando tengan una prueba de inmunidad positiva. Los jóvenes, los menos de 40 años, la gente que no tiene comorbilidades, entonces eso se pueden empezar a reincorporar con mayor seguridad. Lo ideal sería que todos tuvieran pruebas de inmunidad, que es lo que en Chile y en España y en Alemania están haciendo como pasaportes de inmunidad. La Organización Mundial de la Salud no está muy a favor de eso porque lo que le preocupa es que países como el nuestro, en donde la gente tiene que salir a comer y tiene que salir a trabajar, hay muchos que van a decir, oye, si me das un pasaporte de inmunidad y regreso a trabajar, pues entonces voy y me infecto. Y el problema es que no se infecte él, sino que pues aumentas otra vez los contagios porque hay una persona infectada que puede contagiar a varios, ¿no? Y entonces caes en este colapso de lo que estamos viviendo ahorita. Lo que vivimos ahorita en los hospitales es dramático porque abrimos 10 camas y se llenan 8 en 4 horas. Y entonces las otras 2 las tienes que estar viendo a ver si realmente a qué paciente vas a admitir que cumpla con los requisitos, ¿no? Que sea alguien salvable, que alguien sea recuperable. Y entonces vuelve esto una pesadilla terrible para nosotros los médicos, terrible, porque pues estás tratando de salvar vidas, pero también no le puedes ofrecer camas a todos. Hay un colapso muy importante.
Yo creo que hay que dividir esto en dos fases. Ahorita, que es el momento cumbre de la pandemia, en donde lo que tenemos que hacer, y perdón, yo sé que es muy desagradable para mucha gente, pues es seguir confinados. O sea, la mejor manera de protegernos es que estén confinados. Es así como dejar que los de afuera se infecten, generen inmunidad, para que cuando yo salga, la oportunidad de que haya gente que me pueda contagiar sea mucho menor. Si ustedes tienen 100 individuos y los 100 individuos son susceptibles, el virus va a diseminarse muy rápido. Si ustedes salen a la calle y de esos hay 50 individuos que no se contagian y 50 que sí, al virus le va a costar más trabajo permanecer en ese núcleo, porque el virus, la única manera de subsistir es, después de un periodo de tiempo, tiene que encontrar un huésped. Después de 14 días, o nos mató o nos curamos. Y entonces ese virus ya no tiene cómo poder seguir en ese cuerpo. Tiene que buscar otro huésped para seguir. Y así es como se ha ido diseminando. En el momento en que empiezas a tener menos huéspedes susceptibles, el virus tiene menos capacidad de ir afectando a la población. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahorita es pensar en eso, pensar en que las próximas 2 semanas tenemos que planear bien cómo salir del confinamiento, tener una estrategia dependiendo del tipo de negocio que tengan, en donde tratar de mantener el home office lo más posible, y los que tengan que salir, que sean jóvenes, que no tengan riesgo de enfermedad, y empezar a hacer pruebas de inmunidad. Les platico un poquito de pruebas de inmunidad. Hemos estado en contacto con Atlanta, con un doctor mexicano que es jefe de infectología ahí, que se llama Carlos del Río. A través de él pudimos checar varias pruebas y tenemos una prueba que se llama de Abbott, de ese laboratorio Abbott, que puede generar pruebas de inmunidad. No son las pruebas que te picas el dedo y tienes en 10 segundos la respuesta, porque el problema de esas pruebas son dos. Una es que tienes que tener un nivel alto de anticuerpos para que te marque positiva, es decir, puede ser falsamente negativa. Y la otra es que también puede hacer reacción cruzada con otros coronavirus que son comunes de gripa. Y entonces te sale esa prueba y dices, ya, yo ya la hice, tengo inmunidad, sales, y pues resulta que era una reacción cruzada a otro coronavirus y no a al COVID-19, ¿no? Estas pruebas que estamos trayendo son las pruebas que pues, evidentemente deben de tener la mayor seguridad. Tienen 99% de sensibilidad, es decir, de 100 personas que ya tuvieron inmunidad, a 99 les va a decir sí, y tiene 100% de especificidad. Si te dice que sí tienes inmunidad, no te está reaccionando a ningún otro virus. Entonces, eso es lo que queremos tener. El problema es que COFEPRIS no nos ha dado el aval. Tenemos 2 semanas pidiéndolo. Hoy tenemos otra reunión con ellos por la urgencia que tienen muchas empresas. Esta plática que le estoy dando a ustedes en cuanto a cómo salir de esto, le he dado a varias empresas, a varios grupos de empresas, de restauranteros, de tiendas departamentales. Hoy tengo otra con grupos de transportes y mañana tengo otra con un par de bancos importantes. Y la idea, y yo lo que les quisiera pedir a los empresarios es unirnos, yo no soy empresario, pero bueno, unirnos en el sentido de que se unan los empresarios para tratar de pedir este tipo de pruebas que nos aseguren que nosotros mismos, o sea, ustedes mismos que están oyendo esta plática, si tienen una prueba de inmunidad positiva, pueden salir sin el riesgo de infectarse y evidentemente sin el riesgo de que regresen de donde van a trabajar e infectar a la familia. Pero si la inmunidad que tenemos ahorita es del 5%, entonces vamos a tener más olas. ¿Qué es lo que está pasando en China? En China lo que hicieron fue, hubo el brote, ahí no hay de otra. Si te sales, te meten a la cárcel. Entonces, confinaron a todo el mundo 3 semanas. Perfecto. Pero entonces el porcentaje de la población que es inmune es como de un 8 o 10%. A la hora que salgan ese 91% o 90% que no son inmunes, con que haya una persona que tenga la enfermedad, pues vuelve a encontrar un número grande en donde diseminarse el virus. Entonces, la idea es tener olas más pequeñas. Y la única manera de tener olas más pequeñas es teniendo más inmunidad en la población. Eso es lo que está haciendo Suecia. Es un modelo bastante cruel porque pues a los que son enfermos y a los grandes les da menos oportunidades de sobrevivir, pero también está entendiendo que, por otro lado, si tú mantienes cerrada la economía, pues no solamente vas a afectar a esas personas grandes y enfermas, sino a toda la población en general. Este es el panorama inicial y de acuerdo a eso me gustaría que hubiera preguntas para yo tratar de orientarles en cuáles son los temas que más les interesa saber y de esta manera tratar de aclarar dudas. Estamos en una situación compleja, bien difícil. No soy amarillista, les estoy diciendo la verdad, pero
así estamos. Oye, Francisco, pero entonces, por lo que platicas, pues México es más o menos un caso parecido como a Suecia, ¿no? Sin quererlo, pero pues por las bajas medidas y porque la gente más o menos siguió saliendo y todo eso, pues nos va a pasar algo bastante similar y también no hay pues estadísticas de nada. Sí, mira, lo que dices es real. O sea, somos un caso similar a Suecia, en donde la diferencia con Suecia es que su tasa de mortalidad es de 1%. O sea, ¿por qué? Porque ellos pues tienen buenos sistemas de salud y dijeron, nos la rifamos con los que se enfermen y los atendemos. Aquí nuestra tasa de mortalidad con las cifras actuales es del 10%, pero calculamos que es más alta. O sea, hay hospitales del seguro en donde de cada 10 que entran, 8 se mueren. Aquí en el ABC ya llevamos 156 pacientes y nomás hemos tenido 2 fallecimientos. O sea, sí hace una diferencia el sistema de salud. Pero el problema Sí, es que pues, el sistema de salud mexicano no es el ABC o Médica Sur o el Ángeles. O sea, el sistema de salud es la clínica de Iztapalapa, la clínica de Catepec, y es ahí en donde, pues si leen las noticias, lo que está sucediendo es terrible. Eh, yo creo que la ventaja que tenemos los que nos hemos cuidado, los que se han cuidado, es que pues va a haber una alta inmunidad cuando salgamos, pero sí el coste va a ser muy grande. pues sí. A ver, Anita, a ver si hay preguntas. Hola, preguntan si las pruebas de inmunidad son sensibles y específicas. Sí, era lo que te decía. Esta prueba que estamos trayendo de Abbott son pruebas muy sensibles, 99%. Es decir, ¿qué quiere decir sensible? La cantidad de personas que van a tener la prueba positiva si tienen la enfermedad o si tuvieron, en este caso, si tienen inmunidad. Entonces, de 100, 99 es una sensibilidad muy alta. Pero aquí lo que más te interesa es especificidad. ¿Por qué? Porque hay pruebas chinas que mandaron a México como pruebas rápidas y hay mucha gente que le sale positiva y dice, ah, caray, pues yo ni cuenta me di cuando me enfermé. Pero resulta que lo que tiene eso es una baja especificidad. Es decir, otros virus dan la falsa positiva. Y eso es más peligroso porque una cosa es que creas que no estás inmune y te sigas cuidando y bueno, pues vas a alargar un poquito el confinamiento, pero no te va a pasar nada. Y otra es que te digan, sí tienes inmunidad y tienes inmunidad a un coronavirus que no es este, porque recuerden que no este es el primer coronavirus que hay en el mundo, es el séptimo. Y hay 4 que además son muy comunes y producen el 15-20% de las gripas comunes. Entonces, seguramente todos hemos tenido algún tipo de coronavirus de esos. Y si los anticuerpos que nos miden eso, pues sales a la calle pensando que ya eres inmune y entonces te enfermas. Eso se llama especificidad. Ahora, esta prueba tiene 100% de especificidad. El problema también es que el mercado negro de pruebas de inmunidad se llenó de pruebas de todo tipo, porque a mucha gente le ofrecieron, te doy un kit de pruebas rápidas y pues no sabes ni quién la hizo, ni cómo la hizo y todo, y al resultado, por ejemplo, en España compraron 10 millones de euros en pruebas rápidas de inmunidad y resultó que el laboratorio chino que se las vendió ni siquiera está aprobado por la misma China. Y entonces se los enchipoclaron con 10 millones de euros. Lo que necesitamos es que tengamos una prueba buena. ¿Cómo saber o cómo distinguir que es una prueba buena? La recomendación es que tenga la aprobación de la FDA. La FDA es lo que viene a ser la COFEPRIS de México, pero es muy estricta. Ahora, estas pruebas que estamos trayendo a México, que estamos buscando que las apruebe COFEPRIS, ya tienen FDA, pero pues el problema es que aquí no solamente necesitas pelearte con pues, tener una buena prueba, sino además que COFEPRIS la apruebe. Hay mucha presión. Yo quisiera que se unieran a la presión que hago para tener esas pruebas. A mí me interesa tener mucho esas pruebas, no solamente para saber la inmunidad. A mí me da la oportunidad de tener pacientes que ya se recuperaron, que tienen altos niveles de anticuerpos, y esos anticuerpos que dan la inmunidad también se pueden utilizar para pacientes graves y que no evolucionen hacia la intubación. El problema es que la mortalidad sí aumenta cuando tienes más pacientes intubados. Además, la estancia hospitalaria se prolonga y entonces te ocupan camas 14 días, 15 días, 16 días y en cambio si logras evitar eso, te ocupan una cama 5 o 6 días y entonces puedes atender otros pacientes. El problema
para que me entiendan, es si ustedes llegan hoy aquí en el hospital, a lo mejor tengo camas, pero lo que tengo que tener también es un ventilador disponible por si alguno de los que va a entrar requiere el ventilador, porque ni modo que cuando el paciente se ponga mal y necesite un ventilador yo no tenga cómo rescatarlo. Eso es lo que nos tiene pues atados de manos, ¿no? Ese es el sufrir que tenemos todos los días. Evidentemente, pues también el otro sufrir es no saber hasta cuándo vamos a estar en esta situación, pero más o menos ese es el panorama. Yo creo que nos estamos comportando como Suecia. Si quieren después le mandaré a Juan Ignacio unas gráficas de cómo va a ser una ola grande y después pequeñas olas cada vez más chicas, ¿no? Pero evidentemente, pues esto va a seguir existiendo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que te hayan mandado, Anita? ¿Está comprobado que si te contagias ya te vuelves inmune? Sí, miren, esta es una pregunta que hacen mucho y es muy importante que entiendan esta parte. Ya hay más de 4.250.000 infectados en el mundo, ¿sí? De esos 4 millones ya hay más de 1.250.000 que ya o se murieron o sobrevivieron a la enfermedad. No hay ningún caso reportado en el mundo de gente que se haya tenido que internar 2 veces por COVID. Se pueden internar o volver a internarse porque tienen una complicación que deja el COVID. Por ejemplo, tuve un paciente que pasó el COVID y después hizo una embolia pulmonar, pero ese tuvo COVID y tuvo un COVID grave y deja como secuelas la posibilidad de hacer tromboembolia por un tiempo, no todo el tiempo. Pero no hay ningún caso de 2 admisiones por COVID y no hay ningún caso de muertes en un segundo COVID. Entonces, la inmunidad que deja el COVID, si la comparamos con otros tipos de coronavirus, por ejemplo, el MERS y el SARS, que son primos hermanos de este, dura hasta 2 años. Aquí lo que yo no les puedo decir es cuánto nos va a durar esta inmunidad, pero la inmunidad que adquirimos es como una vacuna. O sea, la inmunidad natural que tenemos es una vacuna. Nada más que el problema es ponerte una vacuna que si eres de ese 20% que se puede enfermar fuerte, pues es como ponerte una vacuna que tiene, sí, chances de darte inmunidad, pero también chances de llevarte al hospital. Entonces, pues la inmunidad natural tiene un riesgo muy grande, que es ese. Pues muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Y con eso cerramos, Anita. La gente está preguntando dónde puede conseguir estas pruebas y cuánto cuesta. Mira, estas pruebas ahorita las están desarrollando algunos laboratorios, pero para maquila. Es decir, por ejemplo, nosotros ahorita para los médicos tenemos esta prueba, la mandamos a Estados Unidos, porque eso sí no te lo puede evitar COFEPRIS. Entonces, vienes al hospital, te pides una prueba de inmunidad, mandan tu prueba, la mandan a la clínica Mayo y la tienes en 48 horas. Pero eso va a ser muy, bueno, puede ser útil ahorita para algunos de ustedes que piensan que ya la tuvieron. Pero para la población general, pues esto es algo, y para las empresas, es algo que pues, necesitamos tener una opción diferente. Las pruebas que estamos tratando de traer de Abbott pueden correr 100,000 pruebas en una semana y con un costo que no va a ser más de 9, 10 dólares por prueba. Esas son las que queremos. Esas son las que COFEPRIS todavía no las aprueba. Si quieren, ahorita pueden hacerse pruebas en el ABC, se pueden hacer pruebas en un laboratorio que está en Santa Fe que se llama Vianto y se maquilan a Estados Unidos. Si alguien cree que ya tuvo la enfermedad y quiere hacerse esa prueba, se la puede hacer. Pero para el volumen grande que necesitamos para abrir las empresas, para eso necesitamos las otras que yo espero en Dios nos abran y nos permitan tenerlas esta semana. Pues muy bien, Francisco. Pues si me mandas los datos, vamos a ver cómo te ayudamos y cerramos filas, pues ahora sí que como tú dices, como empresarios y todo, pues para tratar de traer esas pruebas. Pues yo creo que la plática muy buena, pues no se ve tan bonito el panorama, pero pues es donde estamos, nos tenemos que cuidar mucho las próximas 2 o 3 semanas. Y el regreso a las oficinas, pues como tú dices, hacerlo pues de la Claro. gente más joven y menos vulnerable y los más vulnerables hasta el final, ¿no? Sí, por ejemplo, para que estén tranquilos, les explico. Estudios en menores de 20 años muestran que puede haber 60 asintomáticos por cada paciente que tiene síntomas. O sea, estamos hablando que los jóvenes y los niños les va estupendamente bien.
Y eso se mantiene así hasta los 40. Luego de los 40 a los 50 da un brinco en donde hay más morbilidad, o sea, más riesgo de enfermarse, más serio. Y luego a los 60 sí da otro brinco importante, evidentemente 70 y 80 mucho más. Pero en México, uno de los problemas graves que estamos teniendo es que somos el número 1 en obesidad. Y la obesidad, por lógica, por pura cuestión física, si tú estás gordo, tus pulmones se oprimen por el diafragma que empuja la grasa abdominal y entonces ya tienes un volumen pulmonar más chico. Entonces, si tienes un problema pulmonar en un volumen pulmonar más chico, pues tu problema pulmonar se vuelve mucho más serio. El 80% de los que hemos admitido en el hospital, que tienen, o sea, les digo, tenemos más de 150 pacientes, el 80% de ellos son obesos. Órale. Pues muy bien, pues mil gracias, Francisco, y en lo que podamos ayudar, cuentas con nosotros, y muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos esta plática, y gracias a ti y a todos los doctores y a los hospitales, pues que ahora son nuestros héroes de verdad en esta lucha. Muchísimas gracias. Con todo gusto, y si alguien, tengo mi Twitter abierto todo el tiempo, es @drpacomoreno1, y pues cualquiera, o sea, de veras, con todo gusto puede hablarle estamos ahorita en un periodo donde nos tenemos que ayudar todos para salir de esta. Le pueden pedir a Juan mi cel, me mandan un WhatsApp, si tienen algún paciente, si tienen algún familiar, mándenme un WhatsApp. No me llamen porque muchas veces no puedo contestar, pero si me mandan un WhatsApp, les prometo les voy a contestar en algún momento. Sale, vale. Pues muchísimas gracias, Francisco. Pues espero que sea útil y suerte. Órale, te mando un abrazote. Gracias.